Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Bueno, hoy es una noche muy especial porque vamos a tener una persona muy trabajadora, muy activa en todo lo que es psicoanálisis, pero también lo que representa Latinoamérica. Y nos va a hablar desde un lugar que yo quiero mucho, que conozco mucho, que es México, por su gente, por su cultura, por su identidad. Bienvenida la doctora Jani Santamaría Linares. Hola Susana, mucho gusto. Un placer y además, como dije, tengo amigos y bueno, hace muchos años que voy a México y bueno, hablar de Frida Kahlo es realmente muy representativo. Bueno, Jani es psicoanalista, didacta de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, representante latinoamericana de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Chair Bion, bueno, yo lo voy a pronunciar más o menos porque lo saqué del libro, pero bueno, internacional que va a ser en México en el 2022. Y también está en guardia de la Asociación Psicoanalítica Interamericana de IPA por América Latina. Por eso les dije que es muy activa, porque ella todas las semanas, o prácticamente todas las semanas, hace encuentros de distintos países. Tuve la gratificación de estar hace 2 semanas en un encuentro sobre la simbolización en los adolescentes y realmente la representatividad de distintos países creo que hace un poco no solamente a nuestro trabajo, sino también como planeta, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este momento que estamos viviendo? Además está en el representante latinoamericana del Comité de Nominaciones de IPA. Y bueno, un poco, Jani, ¿por qué se te ocurrió el título de Cesuras en el cuerpo de Frida Kahlo y la alegría de vivir? Okay. Me da mucho gusto estar aquí, también es recíproco el amor que le tengo a Argentina, desde que siempre digo que al ser psicoanalista mi papá, desde que tenía 5 años, las grandes figuras argentinas como Chegoyen, Raskowski, Ángel Garma, formaron parte de mi Edipo, digamos, porque desde muy chica, lo mismo sucedió con Frida Kahlo, que desde muy chica quedé muy impresionada de sus pinturas. Entonces, empecé a escribir sobre el tema de las cesuras, que es un concepto de Bion, que es fundamental, sobre todo ahora, en estos momentos de la pandemia. Ahora voy a explicar más adelante por qué. Y bueno, lo enlacé a la obra de Frida Kahlo. El tema de las cesuras en el cuerpo de Frida Kahlo, no me refiero exclusivamente al cuerpo erógeno, que es el que se ha estudiado mucho y del que se ha hablado, ¿no? De todos los aspectos psicosomáticos de Frida Kahlo. Entonces, bueno, fue una manera de enlazar y es por eso que utilicé esta metodología. Yo hago alguna división de los cuerpos, ¿no? Entendiendo cuerpos como este conjunto, como tratar de ver a Frida bajo una unidad, ¿no? Justamente yo te iba a preguntar, para poder vos desarrollar el tema, ¿qué entendemos nosotros por cuerpo? Porque en general la gente habla, ¿no es cierto?, del cuerpo biológico, del cuerpo simbólico, del cuerpo erógeno. Entonces, un poco, ¿cuál es tu mirada? Como para poder empezar a ver por qué ella justamente cuando le dicen que es expresionista dice que no, porque ella siempre pintó su realidad. Y entonces, ¿cómo sentía su cuerpo después de 32 operaciones con cicatrices que costaba mucho cerrar? Por eso ella decía que a veces salía como un perro viejo, ¿no? Entonces, un poco tu definición o tu concepto, ¿no es cierto?, con respecto al cuerpo y a los distintos cuerpos que vamos a ver que hay en Frida. Sí, yo defino, digamos, yo divido
el cuerpo familiar, el cuerpo de dolor, el cuerpo erógeno, el cuerpo social, el revolucionario, el cuerpo de arte, el cuerpo del final, el cuerpo infinito. Es un trabajo que yo escribí en donde voy describiendo, utilizando algunas de las pinturas de Frida Kahlo para dar cuenta de estos distintos tipos de cuerpo. El primer cuerpo, que es el cuerpo familiar, bueno, sabemos que ella es hija de un fotógrafo y una madre que es originaria de Oaxaca, y desde muy temprano ella tiene una relación muy especial con el padre, con Guillermo. Que tenemos que decir que, perdona, Jani, que Guillermo era alemán. Sí. Y la madre era indígena, o sea, de españoles indígenas. Sí. Si esta mezcla, entonces, nacen 2 hermanas del segundo matrimonio, porque Matilde es la segunda esposa, 2 hermanas, después nace un hermano, Guillermo, que muere, y después nace Frida Kahlo, y después cuando Frida Kahlo tiene 2 meses, nace Cristina, su última hermana. Entonces, ella es alimentada por una nana mestiza, porque la madre no puede hacerlo. Y aquí empieza este camino corporal, de expresión corporal, cuando a los 6 años ella tiene poliomielitis. Entonces, esto la mantuvo en cama mucho tiempo, muchos meses, porque tenía que guardar reposo, no pudo ir a la escuela, y aquí es donde ella nos va a compartir en su diario, que es un diario bellísimo. Ella dice: la inmovilidad física dejó mi mente libre para deslizarme hacia adelante con planes infinitos. Recurrí a mi mente como compañía. Surgió la fantasía de que tenía una amiga imaginaria que era ágil y bailaba como si no tuviera peso alguno. En uno de los pasajes de mi diario, que titulé Las 2 Fridas, confesé haber tenido una amiga imaginaria a la que celosamente guardé durante 34 años. Increíble como recurrió nuevamente a el mundo interno, muy rico, por cierto. Después viene un cuerpo de dolor. Cuando Frida es una adolescente, está en plena etapa erótico, pulsional, activa, muy comprometida con lo social también. Ella nace en la famosa Casa Azul, que está en Coyoacán, que están invitados a conocerla, que seguramente tú conoces también. Y entonces, cuando ella va en un tranvía, tiene un accidente que le destroza prácticamente el cuerpo. Esto siendo una adolescente. Entonces, estos fragmentos de corporales fueron algo a lo que ella se vio obligada a darles una figurabilidad. Aquí hay un punto central para entender la creatividad de Frida Kahlo. La madre, al estar ella en la cama, le manda construir con un carpintero un caballete de madera que le daba exactamente a la cintura, porque es donde ella podía estar. Y el padre le regala unos juegos de óleo. Entonces, aquí yo subrayo la importancia de la pareja parental en este emerger de la creatividad, y claro, ella empieza a pintarse a ella misma, porque como lo dice en su diario, lo único que tenía era a ella misma. Parece fácil de decir, pero me parece que habla del carácter de Frida Kahlo. Y es así que conocemos muchos de los autorretratos que ella tiene de esa época y los cuadros familiares que tú estabas comentando al principio. Sí, porque incluso, digamos, en las dos Fridas, que es un momento también muy especial de ella, ¿no? Cuando vuelve de Nueva York, cuando se había peleado con Diego, y donde están las 2 vestimentas, ¿no? La que le gustaba a Diego, ¿no? Que representaba más digamos, se llama teguana, creo, ¿no? La vestimenta. Y por el otro lado, la otra que no le gustaba tanto. Pero ella siempre mostraba, a través de sus pinturas, toda la parte cómo se sentía ella. Por eso ella dice que en realidad pintaba, pero la realidad de ella. Y lo que tú dices, cuando ella está tan fragmentada, ¿no? Que estaba, digamos, toda unida, ¿no? Sí. Esa unión del cuerpo que estaba a través de armazones y de todo eso, cómo ella lo proyecta, digamos, a través de la creación, ¿no?
el dolor. Porque nosotros sabemos también que cuando hay mucho dolor se tensiona y se descarga en el cuerpo, pero ella ya lo tenía fragmentado. Entonces, ¿cómo pudo, no es cierto, de eso salir? Y bueno, es que es interesante porque después yo me refiero al cuerpo erógeno. Ella se casó con Diego, que era 21 años mayor, tuvieron, como todos saben, una relación muy tormentosa, pero ella también tuvo relaciones con hombres, con mujeres, este cuerpo fue muy lastimado, tuvo varios abortos, que este cuadro de Henry Ford en el hospital cuando vivían en Detroit, ella tiene este terrible accidente, entonces las manifestaciones que ella tenía corporales las va plasmando en algunas de sus pinturas, en varias de sus pinturas. Y aquí es donde yo entro al cuerpo de arte, porque podemos encontrar en Frida, sin tener que analizar las pinturas, algunas características muy particulares y muy simbólicas de lo erógeno, de la vida, de la muerte. Uno es que ella pintaba muchos autorretratos, como comenté, y también le gustaban los retratos con animales. También las inquietantes naturalezas muertas fueron otra inquietud que ella tuvo, ¿no? Enlazarse con esta madre tierra y con esta fertilidad de la tierra es otra manera de ser fértil, ya que en la vida real, desgraciadamente, no lo pudo hacer. También ella dibuja muchos corazones sangrantes como dobles de órganos. Este entrelazamiento entre las venas, las articulaciones, las raíces de la tierra son muy conmovedoras. Y también... Sí, hay un cuadro que es Lo que el agua me dio, que es del 1938, donde es una bañera, ¿no? Una bañadera, pero donde ella, digamos, como que no necesitó mostrarse ella, ¿no? Y ahí justamente aparecen lo que tú dices, ¿no? Desde los animales, las plantas, o sea, un poco todo esto, ¿no? Del cuerpo familiar, del cuerpo erógeno, ¿no? Es decir, todo lo que, como ella, digamos, puede expresar, porque lo que es importante es que lo pudo expresar, que a veces nosotros vemos que la gente no puede hablar, y cómo a veces se puede hablar también con la pintura, con las artes, ¿no? De otras maneras. El tema es poder Sí, escucharlo también. sí, ella lo dice en su diario, ella escribe lo que no pude transformar en palabras, lo convertí en imágenes. Esto viene en su diario. Y aquí viene este cuadro que tú mencionabas, que es el de la columna rota de 1944. Ahí podemos ver esta cesura, ¿no? Esta presencia de distintos estados mentales de Frida. Porque si bien es un cuadro que muestra todo el dolor físico de esta columna, de este corsé que siempre tuvo que usar, también al mismo tiempo ves unos armoniosos pechos juveniles en ese cuadro. Entonces, siempre está la presencia de elementos de su personalidad que forman una cesura, que generan un movimiento. Entonces, también estos cuadros son importantes para entender la cesura como agente de movimiento. No es algo en donde esté solamente una pulsión otra, porque sabemos que eso es imposible. Ella lo plasmó de una manera única. Yo creo que lo que dices, porque hay muchos oyentes que no son psicólogos, si bien hay muchos colegas que nos están escuchando, pero me parece muy interesante la explicación que vos diste, si querés ampliarla un poco más, porque hay gente que no conoce bien, digámoslo de cesura, porque vos dijiste algo recién, que es el movimiento. Sí. Si tú lo puedes explicar un poco más, porque hay Sí. gente que nos está escuchando de distintos países y que pienso que sería interesante como, digamos, como esperanza, ¿no? De vida Claro. en este momento. Claro, porque Wilfred Bion lo que va a hacer, que es un autor inglés, es que va a definir cesura. Él pone un ejemplo cuando dice que Pablo Picasso dibujaba en un vidrio. Y con esto lo que él quiere mostrar es que dependiendo del lado que mires el vidrio, es lo que ves. Entonces, él plantea el funcionamiento mental con este concepto, que es algo que es en espiral, que refleja distintos, que une y separa. Entonces, esto es importante porque el planteamiento que él hace es que al mismo tiempo que nosotros estamos perdiendo algo, estamos adquiriendo algo. Y a veces
la patología o las limitaciones emocionales nos llevan a ver solamente un lado y no el otro. Por eso es muy importante que el concepto de salud mental desde Bion se plantea como una cesura. En la medida que los estados mentales generen movimiento, estamos hablando de una parte viva. Y además también este concepto lo utiliza como un modelo de nacimiento, donde para él todo acto nuevo es un nacimiento. Entonces, Frida Kahlo, en cada cuadro que pintaba, se daba luz a ella misma. Sí, esa pulsión de vida, pero creo que es importante para los que nos están escuchando, que a veces se sienten que con el dolor tapa todo. Es como ahora con la pandemia. Y no, el movimiento sigue en el psiquismo. Sí. No es solamente la pandemia o una muerte que tuvimos o un accidente, ¿no? Es decir, donde justamente poder reconocer que no hay que quedarse solo con lo estático, porque el movimiento sigue, es permanente, forma parte del aparato psíquico, ¿no? Entonces, yo enlazo, por ejemplo, el siguiente cuerpo en Frida Kahlo, que es el cuerpo social, el cuerpo de revolución, ¿no? La expresión artística y política y el tejido social que construyó en conjunto con Diego se convirtió en la verdad mental que los mantuvo cerca siempre, a pesar de las turbulencias maritales que sabemos que tuvieron. Los unió también el amor a los pueblos prehispánicos, el compromiso político y la esperanza en el país que mantuvo siempre hasta el final, que es importante recordarlo. Y en ese compromiso social, como lo dijo James Grotstein, un analista de Los Ángeles que fue analizado por Bion, molestaron al universo, porque desafiaron este modelo binario que estamos acostumbrados nosotros a observar. Después viene el cuerpo del final, en donde gradualmente este cuadro de El árbol de la esperanza, mantente firme, fue sustituido por la expresión de otro cuadro que se llama Está anocheciendo mi vida. El accidente como epicentro rompió las cadenas de Eros y desencadenó que las vicisitudes de la libido migraran hacia puntos de agonía. Y Frida Kahlo escribió lo que comenté hace rato. Como el afecto y lo traumático no tenían palabras, yo les puse imágenes. Y aquí vamos a ir a una única pausa, Adrián, porque así podemos terminar. Vamos a ir a una pausa, Jani, claro. Y luego continuamos y nos decís lo importante de lo que acabas de decir, cómo ellos, a pesar de las turbulencias, hubo algo que los sostuvo. Claro. Tus clientes están en línea. Publicita con nosotros. Para más detalles podés contactarte a lapropuestaradio@gmail.com. WhatsApp 11 40 58 78 54. Bueno, continúa, Jani. Ok, entonces estaba comentando que el único cuadro que no quedó retratado fue el tránsito nocturno hacia otro mundo. Un 13 de julio de 1954, Frida entró al féretro y al cerrarse atrapó dentro toda la soledad que ella tanto temía, pero la acompañó también la pasión y todos los colores de una vida de arcoíris. Aquí entro al cuerpo infinito, que es que a pesar de que lleva más de 60 años que no está con nosotros, nos siguen alcanzando sus reflejos y nos sigue dando muchas lecciones de vida, Frida Kahlo. Podemos observar la obra como estas cesuras en donde aparecen partes de su personalidad, distintos estados mentales, todo está combinado, como este entrelazamiento que ella hace de la sangre con la tierra, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay en este artículo de la cesura, hablando de Wilfred Bion, hay una cita que él hace que me gustaría compartir porque creo que es muy pertinente para este momento. Él escribió: podemos considerar a los artistas, músicos, científicos
y descubridores como aquellos que se han animado a alojar estos pensamientos e ideas transitivas. Es en el curso del tránsito, en el curso de cambiar de una posición a la otra, que estas personas parecen más vulnerables. Al mismo tiempo, son vulnerables a la observación de otros que no pueden tolerar la totalidad de la persona humana y por lo tanto no pueden tolerar a alguien que es tan loco, entre comillas, tan curioso, tan excéntrico. Hay que tomar en cuenta la hostilidad y resistencia despertada por alguien que es tan diferente de nosotros o del estado mental que es tan diferente del que creemos que siempre podemos mostrar a nuestros congéneros. Aquí me parece que él considera que los aspectos más tempranos de la mente también son fuente de originalidad y creatividad humana, siempre que se encuentren los medios de atravesar las cesuras, siempre que estemos generando este movimiento. Sí, yo creo que comparto todo lo de Milton, vos lo sabés muy bien, y creo que más en este momento, ¿no? Que hay tantas decisiones y tantas conductas más fragmentadas en los pacientes y en la humanidad, ¿no? Pero vos dijiste recién algo que me parece muy importante, que es tolerar eso, ¿no? Porque uno de los problemas es que no se tolera la frustración, no se tolera lo que es a veces diferente a nosotros. Entonces eso en Frida justamente fue lo contrario. Sí, ella transformó la frustración en creatividad. Y creo que es una invitación ahora con la pandemia, porque si pensamos la pandemia como tránsito y no como el lugar de llegada, no como lugar fijo, me parece que puede emergir la creatividad. Si lo observamos como lo traumático en sí mismo, porque es uno de los planteamientos que Bion hace, cuando él nos dice, cuando existe una realidad, solo hay dos caminos. La primera es desafiarla, brincarla y se va toda una vida tratando de modificarla. Y la segunda es tolerar que esto es lo que hay ahora y pensar desde ahí qué vamos a hacer mientras esto está sucediendo. Y ese mientras es que se da cuenta a la cesura. ¿Qué es lo que sucedió con Frida? Aquí entro, creo que es muy claro que en todos sus cuadros se descubre la lucha de Frida por la vida. Y al final, ella proclama un canto a la vida en el famoso cuadro que se llama Viva la vida, que es esta cesura entre, y que ella además dibuja unos días antes de morir. Esto me recuerda un poco que algunos autores como Renato Trachtenberg, un amigo muy querido de Brasil, ha estudiado muchísimo este concepto de cesura y él nos dice que la cesura solo puede ser impresionante en su imposibilidad. Es decir, en la medida que tocamos esto que no es posible, como Frida sabía que era que ella iba a morir, puede emerger la vida. Como paradoja. Claro, es decir, una de las cosas que, bueno, con Jani estuvimos compartiendo con otros autores el último libro, ¿no? Y donde todos ponemos nuestra experiencia, una de las cosas es tener la esperanza, que es distinto a la ilusión, ¿no? Donde ella justamente sabía que se iba a morir. Pero como tú dices, hasta ahora sigue estando con nosotros. Y no justamente recordándola con el sufrimiento, digamos, de su accidente, sino justamente cómo ella pudo transformar eso, ¿no? Porque la muerte forma parte de la vida y la incertidumbre también. Siempre vamos a tener incertidumbre. El que dice que ya sabe todo es una mentira, ¿no? El que tiene la verdad absoluta. Entonces, creo que esto también es importante para el momento que estamos viviendo. Sí, este es el planteamiento, por eso me parece interesante incluir este concepto de cesura en la pandemia, en la obra de Frida Kahlo, porque dependiendo en qué ángulo te coloques, es lo que vas a observar. Esto es lo que lo hace dinámico.
Si solamente observas, por ejemplo, lo traumático del cuadro de la columna rota, que es un cuadro muy, muy conmovedor, te quedarías solamente en la patologización de Frida Kahlo. Pero cuando ves ese contraste de unos pechos, de una mirada desafiante, de una mujer bien plantada en la vida, ya no puedes mirarlo de esa forma. Entonces, esto nos permite colocarnos y además nos invita también a colocarnos en distintos ángulos cuando estamos trabajando con pacientes, ante la situación social que estamos viviendo y ante cualquier movimiento de vida. Me parece que es una invitación. Este es Viva la Vida. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces es una invitación a mirar a que el sufrimiento, creo que es lo que hacía Frida Kahlo, cuando ella empezaba con estos dolores físicos, que con todas estas cirugías que tú mencionabas, realmente es admirable cómo ella pudo salir adelante, cómo pudo manejarlas. A través de las pinturas, a través de las redes sociales, ¿no? De los vínculos que ella siempre tuvo, esta relación con Diego tan particular, ¿no? Y entonces es como que ella se movía de ángulo y dibujaba otra cosa, y cuando algo le dolía, se envolvía a mover el ángulo otra vez. Si me explico, esta situación espiral de movimiento es muy importante, porque podríamos quedarnos en esta experiencia de la pandemia con todo lo que la pandemia nos ha quitado, lo cual es inevitable y no estamos negando que sucede, como no negamos también aspectos de Frida Kahlo muy traumáticos, ¿no? Muy, muy difíciles de manejar en su vida. Pero no es lo único. Vos dijiste el desafío, ¿no? Su relación con Trotsky, toda la gente que iba a la casa, o sea, todo ese compromiso de ella social, ¿no? Con la libertad, con lo que era lo revolucionario, pero con el rescate siempre de la cultura también, porque ella, digamos, en este cuadro, ¿no? De la bañadera, digamos, ella dice, bueno, es la identidad de ella con todas esas cosas. Sí. Entonces ella no era solamente el cuerpo mutilado, el cuerpo cortado, ¿no? Uh-huh. Era también todo lo demás. Y esto tiene que ver un poco con lo que vos decís, ¿no? No quedarse solamente con lo tanático, ¿no? Uh-huh. Sino la pulsión de vida, que es fundamental. Y en este momento yo creo que con la pandemia, mucha gente pone todo, digamos, como lo mágico solo en la vacuna. Y realmente, digamos, es muy importante el sistema inmunitario. O sea, cómo cada persona frente a una situación inesperada, traumática y que no sabe qué va a pasar, bueno, ahí aparecen cuáles son los recursos psíquicos que cada uno tenemos. Claro. Y vos dijiste algo en ella, ¿no? Que cuando el padre vio lo que le había pasado, ¿qué le regaló? Las pinturas. O sea, había una mirada ahí del padre, ¿no? Y tenía una identificación muy importante con el padre, porque el padre había tenido también problemas de epilepsia. Entonces, cuando Frida enferma de poliomielitis y no puede ir a la escuela, el padre le enseña en la escuela muchas materias escolares y también la lleva a hacer deporte para fortalecer esa pierna que había quedado muy lastimada como secuela de la poliomielitis. Entonces, había siempre algo. Y la madre, si bien es cierto que hay una depresión muy marcada en ella, es la que le manda a construir este caballete, y Frida la rescata en todo este colorido de Tehuantepec y los vestidos que utilizaba, porque la madre era originaria del istmo de Tehuantepec. Un lugar muy bonito, y Oaxaca además tiene una cultura riquísima. Están todos invitados a venir para Beyond International del 10 al 13 de noviembre de 2022 a comer en el mercado de Oaxaca. Entonces, esa riqueza, ¿no? Y esa mezcla, por eso me parece importante esta combinación que hace, porque esto es algo que Frida tenía desde muy chica. Cuando ella era adolescente,
que justo se subieron a este tranvía con el novio que tenía en ese momento, pertenecía a un grupo llamado Las Cachuchas, que era toda esta rebeldía adolescente y toda esta propuesta social y todo, que continuó, ¿no? A pesar del accidente tan traumático que tuvo. Entonces, lo que importa es el lograr esta continuidad en lo que éramos, en lo que somos, para lo que seremos. Que subrayo y me gusta esta propuesta que haces en cuanto a que no es la vacuna en sí sola la que nos va a ayudar a que aprendamos de esta experiencia de la pandemia. Sí, además, vos dijiste otras cosas, ¿no? Que tiene que ver que a veces cuando una persona ha tenido alguna deficiencia genética en su cuerpo, sin embargo lo ha podido llevar. Y mucha gente que por ahí no ha tenido, se hace cirugías con lo estético, con las prótesis, porque justamente no se ve. Entonces ella se veía, ¿no? Es decir, porque creo que esto es muy importante también como mensaje. Cada vez vemos más que la gente, digamos, se mutila su cuerpo con los tatuajes, digamos, con las cirugías estéticas, donde de alguna manera se busca ser bello para atraer, y ella, digamos, tanto con sus cejas, que ahora, por ejemplo, hay muchas chicas que se las hacen al estilo de Frida Kahlo, porque es así, Sí. pero sin poder ver, digamos, que no era solamente lo estético, justamente, que ella, digamos, ese frunce, esa altivez, esa seguridad, ¿no? Eso lo transmitía, a pesar de que estaba con el corset y con todas las cosas. Entonces, creo que esto también es muy importante, porque en la cultura que estamos, que es todo consumista, donde se piensa que a lo mejor haciendo esas cosas se va a sentir bien con el cuerpo, ¿no? Entonces, si no hay un trabajo de adentro, no se puede, es imposible, ¿no? Y creo que en eso ella, en todos sus cuadros, incluso es interesante, tenemos un ratito, porque vamos, que vos puedas explicar algo que en México es muy significativo, que es la muerte. Y que ella tiene muchos cuadros también donde está la calavera, ¿no? A ver, si podés explicar un poco. ¿Ahora o después? Sí, tienes tiempo. Ok. Bueno, como no vamos sabemos, a hacer otro corte porque así puedes desarrollar. Ok, como sabemos, la muerte es una tradición en nuestro país. Hay varias películas que dan cuenta de esta gran tradición, en donde el 1 de noviembre es el Día de Muertos dedicado a los niños y el 2 de noviembre es el Día de Muertos dedicado a los adultos. Entonces, hay toda una tradición donde ponemos una ofrenda, en donde la tradición es que los muertos bajan, toman la comida, beben y después regresan. Entonces, para Frida Kahlo, esto era central. En la Casa Azul, que me imagino que conoces, está toda una pared llena. Sí, está una pared llena de todo lo que tiene que ver con la muerte, pero es un pasaje. En México es un pasaje y es algo que se honra. Entonces, hay muchas tradiciones en Morelia, en Tasco, en varias ciudades del país, en que se hacen festejos muy particulares en esta época. Ponemos unas calaveras con el nombre de las personas que ya no están con nosotros, pero es para celebrar esta cesura, ¿no? Que es un momento en que vienen y van. En realidad están todo el año, digamos, desde el punto de vista de emocional. Como dicen, solamente mueren cuando dejas de pensarlos, que es un poquito una película muy famosa que se llama Coco, en donde da cuenta e ilustra muy bien toda la tradición de la muerte en el país de México. Y en Frida, por ejemplo, cuando hablabas de la parálisis, estaba recordando el uso de los corsés.
¿no? Que ya tuvo que usar estos corsés metálicos. Y yo en varios de los trabajos que he escrito sobre ella, me refiero al corsé justamente como una metáfora, ¿no? De la parálisis que a veces es institucional, es emocional, en donde no necesitas tener un accidente para estar paralizado. Hay gente que tiene, que es lo que tú mencionabas. Entonces, el corsé para mí es una metáfora de esa parálisis que te puede estructurar, que es ella la usaba porque necesitaba tener una estructura y una firmeza en esa columna que estaba rota, pero no se necesita haber tenido un accidente para vivir de corsés. Esa es la parte, digamos, lamentable que encontramos en muchas personas. Entonces, es otro ejemplo de Frida Kahlo en esta lucha por vivir con lo que se tiene, no con lo que se quisiera haber tenido. Sí, además cuando tú dices esto del corset, yo creo que cuando nos ponen un corset, ¿no? Animarnos también a sacarlo, porque hoy en día, digamos, cuesta mucho que nos escuchen, incluso como analistas, ¿no? Los políticos y demás, porque realmente se evitarían hacer bastantes líos como se está haciendo, ¿no? Porque hay mucha perversión, hay mucho narcisismo perverso. Y creo que en ese sentido, digamos, el corset que vos decís, que nos ponen incluso ahora con los controles a partir de la pandemia mucho más, con todo lo tecnológico, pero el tema es que uno tiene que soltar, ¿no es cierto?, las ataduras de adentro, es decir, no las de afuera. Y eso yo creo que en Frida está, ¿no? Y que todos lo podemos hacer. Si a veces uno no puede solo, bueno, puede pedir una ayuda, pero creo que lo importante no es solo la atadura externa, que tenemos ataduras cuando nos dicen no salgan, no hagan esto, no hagan lo otro, pero si además uno se siente con un corsé de adentro, realmente no hay salida, ¿no es cierto? Y cuando vos decías que de chica te llamaba la atención, ¿por qué te parece? Bueno, los colores, porque recuerdo que tenía como 6 años en alguno no, 8 años, 9 años, en alguno de los viajes de los queridos colegas latinoamericanos, cuando se hacían los congresos acá. Mi mamá era una chef de comida mexicana, entonces hacía grandes fiestas como están en la cocina de Frida Kahlo con estas ollas de barro, y entonces todos venían a comer y después, claro que la visita a Coyoacán, que es donde está la Casa Azul, era obligada. Entonces, yo recuerdo el impacto, por un lado los colores, ese azul muy mexicano, ese rosa muy mexicano también, en donde era una mezcla, ella te atrapaba. Si bien cuando veía yo algunas de las máscaras, porque hay también muchas máscaras, había una cosa terrorífica, pero al mismo tiempo había algo que te hacía avanzar, me explico, no era una parálisis. Esta combinación de ella, esta personalidad tan particular, única, creo que es algo que cuando me hice psicoanalista decidí escribir y estudiar a fondo su obra. Bueno, pero es una marca muy importante en mi vida. Sí, por eso yo creo que, digamos, aparte también tu padre, ¿no? O sea, esta cosa de que también cuando vos me dijiste, bueno, Hani tiene una fundación en México que lleva el nombre del padre, y bueno, de alguna manera creo que es no solo rendirle un homenaje a él, porque aparte es un lugar que invita a todo el mundo y que bueno, y es un poco también, no sé si exactamente igual, pero bueno, la casa de Frida iba a todo el mundo, ¿no? Incluso ella se animaba, y vos en ese sentido, digamos, lo que yo noto es que sos muy combativa, entonces, y sos militante. Yo siempre digo que no es necesario un partido, ¿no? Sino que donde estamos, todos podemos, y en ese sentido, digamos, el trabajo también que vos haces a nivel de Latinoamérica creo que es muy importante, porque también que se conozca en otros países lo que nos pasa a nosotros, que si bien se sabe, pero bueno, es diferente desde lo
que podemos hacer nosotros a nivel también profesional e institucional. Y creo que en ese sentido vos realmente convocás, ¿no es cierto?, con la libertad también de expresión. Porque una de las cosas, cuando se habla de Frida y las reuniones políticas que había, las reuniones de discusiones, ¿no?, que vos hablás del cuerpo revolucionario. O sea, ¿no? ¿Qué significaba eso, no? Sí. Sí, el compromiso con la lucha, con toda la integración de lo prehispánico, nuestras raíces, lo que somos. Y esto es algo que sin duda alguna yo recibí de mis padres. El gran amor de mis padres al país es algo que es uno de los pilares en esta fundación, donde me interesa efectivamente, como dices, que se conozcan nuestras tradiciones, que se conozca la riqueza cultural que tenemos, otra vez como cesura. No quiere decir que no tengamos problemas sociales, políticos, como en todo el mundo, pero me siento muy orgullosa, es lo que te quiero transmitir, que me siento muy orgullosa de ser mexicana. Y además, cuando uno está en México, yo tengo amigos también allá, y mi primer viaje siendo muy jovencita, 23 años, fue a México. Y ahí me ofrecieron un cargo en el hospital que eran todos hombres, no había mujeres en ese momento, año 74. Entonces, sí, y donde realmente, digamos, bueno, fue una experiencia muy linda porque fue un congreso de problemas de aprendizaje a nivel internacional. Y bueno, fue muy interesante porque siempre que voy, por eso, no es solamente Distrito Federal. Es decir, yo conozco bastante y también la parte del sur. Es decir, tienen de todo, pero sobre todo esto que vos decís, el amor por la identidad mexicana, por la cultura. La parte, bueno, el Museo de Antropología yo lo conocí en ese momento y cada vez que es una maravilla, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco mucho, pero sé que tenés que ir a atender. Entonces, te agradezco mucho si querés decir unas palabras, porque yo tengo que hacer el cierre del programa. Y bueno, para otra vez te vamos a invitar para que hables de otros temas. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No sé si querés Gracias, solamente decir que Frida Kahlo fue una mujer que trascendió a su época. Abrió un nuevo vértice en la manera de hacer contacto con la realidad interna y logró transformar las barreras de su tiempo a cesuras. A través de los pinceles compartió emociones vivas en el mismo lugar donde estas emociones podían ahogarse. Es una invitación a realizar lo mismo con pinceles, con escritos, con amigos, con vínculos, con intercambios como este tan rico que he tenido contigo y que agradezco enormemente y que te felicito por el programa también. No, gracias a vos. Viva la vida, terminando como diría Frida Kahlo, que viva la vida. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo los espero para el próximo jueves, que vamos a tener un experto que trabaja en el Ministerio de Justicia con respecto a la violencia familiar y a la violencia de género, el licenciado Pedro Ceruti. Así que bueno, un abrazo a todos y bueno, todos los comentarios y preguntas que Jani lo va a contestar. Y gracias, Jani, nuevamente por estar. Gracias a ti. Bye. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. La propuesta radio, verano 2021, verano 2021. Estamos disfrutando del verano. En la propuesta radio, verano 2021, verano 2021. Estamos disfrutando del verano con la propuesta radio.
La Propuesta Radio. Sumate a la programación de La Propuesta Radio Streaming. ¿Pensaste o precisás realizar tus transmisiones públicas o privadas? Sin moverte de tu lugar y muy accesible. Consultanos promo 1.5 de 4 transmisiones por mes en simultáneo. Incluye a redes sociales. Es tu oportunidad. Reserva tu día y horario al WhatsApp 11 40 58 78 54 o por mail a lapropuestaradio@gmail.com. Hola, ¿cómo estás? Quería contarte que desde la aplicación Telegram también tenemos nuestro canal de La Propuesta Radio Streaming. Sí, todos los enlaces que tenemos en el canal de La Propuesta Radio en YouTube también lo puedes ver desde Telegram. Nuestro canal se llama tal cual como en YouTube, La Propuesta Radio Streaming. Búscalo, sumate y suscríbete y mirá todas las novedades, los nuevos programas que hay durante esta temporada del 2021 y disfrútalo. En verano seguimos con vos.